Hola, somos 100% Fiscal. Mi nombre es Liliana Evangelista y hoy hablaremos sobre la asamblea de socios o accionistas en las sociedades mercantiles. Continuamos con el tema que es la validez de las asambleas. Bueno, para que una asamblea resulte válida, es decir, que surtan sus efectos de los acuerdos tomados, se necesita de un quórum, en el cual se divide en dos naturalezas, de asistencia y votación. Pero bueno, ¿qué es un quórum? El quórum es un número de individuos necesario para que un cuerpo deliberadamente tome ciertos acuerdos. Bueno, el quórum de asistencia es el número de individuos necesarios para que un cuerpo deliberadamente tome ciertos acuerdos. Un quórum de votación es la proporción de votos favorables para que haya un acuerdo. En la asamblea ordinaria tenemos el quórum de asistencia o presencia, que dice que por lo menos la mitad del capital social, o sea, 50 y 50. En el número 2 tenemos el quórum de votación o deliberación. Sus resoluciones serán válidas cuando se tomen por mayoría de los votos presentes. En caso de estar presentes el mínimo referido 50%, el voto sería como mínimo el 26%. Un ejemplo claro acerca de esto es si consideramos el modelo empresarial tradicional, donde las sociedades anónimas están constituidas por dos socios y que cada uno de ellos posee el 50%, quiere decir que la sola presencia de un socio hace posible que la asamblea ordinaria se lleve a cabo. Pero, ¿qué nos dice la ley acerca de la asamblea extraordinaria? Bueno, en el artículo 190 de la Ley General de Sociedades Mercantiles nos dice que, salvo que en el contrario social se fije una mayoría más elevada que las asambleas extraordinarias, deberán estar representadas por lo menos las 3/4 partes del capital y las soluciones se tomarán por el voto de las acciones que representen la mitad del capital social. Ups. Bueno, su quórum de asistencia o presencia deberán estar representadas por lo menos las 3/4 partes del capital, es decir, el 75%. En el quórum de votación o deliberación, las resoluciones se tomarán por el voto de las acciones que representen la mitad del capital social, a saber, el 50%. Aquí tenemos un cuadro, pero un ejemplo es si se necesita la presencia de 3 accionistas para declarar instalada la asamblea y en control al voto se necesitarán de 2 de los presentes que así lo consientan. Aquí tenemos que existen 4 accionistas y su porcentaje de aportación y el capital aportado. Y entonces aquí tenemos que si solamente existen las 3/4 partes se llevará a cabo. Bueno, el quórum en las asambleas. En el artículo 190 de la General de Sociedades Mercantiles nos dice lo siguiente. Los estatutos pueden elevar, pero no disminuir, el número de acciones necesario para que haya quórum en las asambleas extraordinarias. Fijar en estatutos quórums menores al mínimo resultaría contrario a la ley, que se traduce de una responsabilidad a cargo del fedatario público, lo cual está fundado en el artículo 5 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Un fedatario público, bueno, en el artículo 5 nos dice que las sociedades se constituirán ante fedatario público y en la misma forma se harán constar con sus modificaciones. El fedatario público no autoriza la escritura o póliza cuando los estatutos o sus modificaciones contravengan lo dispuesto por esta ley. Aquí tenemos un cuadro en el cual nos dice que la asamblea ordinaria o extraordinaria, dependiendo del caso. La asistencia en la ordinaria es del 50% del capital social y su votación sería de la mayoría de los presentes. En caso contrario, en la extraordinaria tenemos que es el 75% del capital y la votación sería del 50% del capital social.
Bueno, aquí ya hablamos de la primera convocatoria. Ahora, en la segunda convocatoria, tenemos lo siguiente. En el artículo 191 de la Ley General de Sociedades Mercantiles dispone lo siguiente. Si la asamblea no pudiera celebrarse el día señalado para su reunión, se hará una segunda convocatoria. Con expresión de esta circunstancia y en la Junta se resolverá sobre los asuntos indicados en la orden del día, cualquiera que sea el número de acciones representadas. Tratándose de asambleas extraordinarias, la decisión se tomará siempre por el voto favorable del número de acciones que representen, por lo menos la mitad del capital social. Y nuevamente tenemos la asamblea ordinaria. En el quórum de asistencia o presencia dice cualquier número de acciones representadas. Número 2, quórum de votación o deliberación. Sus resoluciones serán válidas cuando se tomen por mayoría de los votos presentes. En la asamblea extraordinaria dice el quórum de asistencia o presencia deberán estar representados por lo menos la mitad del capital social, es decir, el 50%. En el quórum de votación, el voto favorable de las acciones presentes. Aquí es un ejemplo, si en la primera convocatoria no se logró terminar con la problemática, esta pudiera encontrar solución en la segunda convocatoria. Bueno, aquí presento un cuadro en el cual es en cuestión de análisis de las asambleas y dice, tenemos la asamblea ordinaria y la asamblea extraordinaria. En la primera convocatoria, nuevamente el 50% del capital social y en la segunda convocatoria tenemos cualquiera que sea el número presente. En cuestión del quórum de votación en la asamblea ordinaria, en primera convocatoria tenemos mayoría de los presentes y en la segunda convocatoria tenemos mayoría de los presentes al igual que la primera. En la asamblea extraordinaria tenemos que en primera convocatoria, en cuestión del quórum de presencia, solamente el 75% del capital, o sea, las 3/4 partes. Y en la segunda convocatoria tenemos el 50% del capital. En cuestión del quórum de votación tenemos que ahora es el 50% del capital social. Y en la segunda convocatoria tenemos que solamente la mayoría de los presentes. Un ejemplo sería que supongamos que en la asamblea se reúne su requisito de asistencia. Pero si los socios abandonan la reunión, el quórum de votación entra en peligro, hasta el punto de suspenderse porque se carece del porcentaje para la votación. Ese es un dato muy importante que debemos de tomar en cuenta. Bueno, las actas de asamblea. Nos dice que el acta es un documento escrito en el cual se hace constar una relación de lo acontecido de la asamblea y los acuerdos o decisiones tomadas. En el artículo 194 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, nos señala que las actas de las asambleas generales de accionistas se asentarán en el libro respectivo y deberán ser firmadas. Lo más importante es contar por la firma del presidente y por el secretario de la asamblea, así como los comisarios que concurran. Se agregarán a estas actas los documentos que justifiquen que las convocatorias se hicieron en los términos que la ley establece. Cuando por cualquier circunstancia no pudiera sentarse el acta de una asamblea ordinaria en el libro respectivo, se protocolizará ante un fedatario público. Sobre el tema de la protocolización y a fin de saber en qué caso debe protocolizar o no los acuerdos tomados, tenemos un pequeño cuadro. Dice, tipo de asamblea ordinaria. Su acta tiene que estar asentada en el libro. En cuestión de segunda convocatoria también tenemos lo que es la ordinaria y esta tiene que estar asentada fuera del libro. En la extraordinaria tiene que igual manera estar asentada en el libro, pero esta sí se debe de protocolizar.
Además de que debemos de implementar una acción que es la inscripción en el registro público de la propiedad y del comercio. Nuevamente en la extraordinaria, en segunda convocatoria, tenemos que tiene que estar asentada fuera del libro. Igualmente protocolizar. Y para agregar, tiene que estar esta inscripción en el registro público de la propiedad y del comercio. Bueno, tratándose de asambleas o juntas de socios, las actas deberán contener lo siguiente: la fecha, el número de asistentes, número de acciones que represente cada asistente, número de votos que puedan hacer uso, acuerdos tomados, votos emitidos cuando esto no sea económico. Y bueno, aquí en la lista de asistencia se denomina lo siguiente. Es importante saber que es necesario llevar una lista de asistencia. Así, en cambio, no es obligatorio, pero es como un consejo que le podemos llevar de una empresa, exista un orden y saber de quiénes sí asistieron a nuestra convocatoria y quiénes no. Entonces, una lista de asistencia es la hoja por separado en la que aparecerán los nombres de los accionistas presentes a la asamblea, la cual firman para hacer constar su asistencia. Es inevitable su implementación al momento de celebrarse una reunión de accionistas. Sería un instrumento de prueba irrefutable para probar al quórum de asistencia. Y nosotros les podemos recomendar que tomen los siguientes pasos. El día anterior a la asamblea, el accionista entrega su acción para acreditar su calidad. Si es mandatario, entrega la acción y la carta poder que lo acredita como autorizado. Hacerle entrega de la tarjeta de admisión, credencial o cualquier otro instrumento de control. Al terminar la asamblea, se firma la lista de asistencia. Bueno, tenemos otro tema que es el ejercicio del voto dentro de las asambleas. Los artículos 196, 197, 198 y 199 de la Ley General de Sociedades Mercantiles establece una serie de reglas para el ejercicio del voto. En primer lugar, tenemos que cuando un accionista tenga en una operación determinada por cuenta propia o ajena a interés contrario, deberá abstenerse a votar. Los administradores y los comisarios no podrán votar cuando el punto a tratar sea para la aprobación de los informes financieros. Tenemos también las resoluciones legalmente adoptadas por las asambleas de accionistas son obligatorias aún para los ausentes o disidentes. Por ende, quien decide no asistir a este tipo de reunión corporativa tendrá que asumir las consecuencias de las resoluciones tomadas. Voy a poner un ejemplo acerca de este tema. Si las sociedades anónimas se constituyen con el mínimo de ley, es decir, dos personas físicas, donde una de ellas desempeña el cargo de administrador único y la otra del comisario, debido a esta manera se encuentra una limitación, ya que al momento de celebrar la asamblea ordinaria no podrá aprobarse los informes financieros, ya que los dos socios participan, uno en su construcción y el otro en su valoración como comisario. Y eso da resultado que no hay socios para aprobar los estados financieros. Eso es un punto importante a tomar. Bueno, tenemos otro punto, que son las resoluciones fuera de la asamblea. La posibilidad de tomar cualquier acuerdo sin que sea necesario reunirse en asamblea ordinaria o extraordinaria puede preverse en el control social, ya que en este tiene sustento en el segundo párrafo del artículo 178 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, que señala lo siguiente. En los estatutos se podrá prever que las resoluciones tomadas fuera de asamblea por unanimidad de los accionistas que representen la totalidad de las acciones con derecho a voto o de la categoría especial de acciones de que se trate, en su caso, tendrán para todos los efectos legales
la misma validez que si hubieran sido adoptadas reunidas en asambleas generales o especiales, respectivamente, siempre que se confirmen por escrito. En lo no previsto en los estatutos serán aplicables en lo conducente las disposiciones de esta ley. Las resoluciones fuera de asamblea ofrecen las siguientes ventajas. No hay protocolo de convocatoria y desarrollo de la misma, ahorro de tiempo y costos. Los acuerdos tomados no necesitan de formalismos al momento de su redacción, lo que hace innecesario insertar el monto del capital que estuvo presente. Las resoluciones tienen validez para los efectos a que haya lugar. Puede modificarse cualquier condición establecida con el contrato social. Esperamos que sea de ayuda este contenido. Cualquier duda o aclaración, escríbenos en nuestras redes sociales. Capacitando para el futuro.